El laboratorio de geología de la UNAM permanecía en silencio aquella tarde de viernes, salvo por el suave zumbido de los equipos de climatización y el ocasional tintineo de instrumentos metálicos. Ana María Velázquez se encontraba sentada frente a su computadora, sus ojos oscuros fijos en la pantalla mientras una mano distraída jugueteaba con el pendiente de obsidiana que siempre llevaba consigo, un regalo de su abuela antes de partir a estudiar geología. El correo electrónico brillaba en su pantalla como un faro en la noche, sus palabras en perfecto español causando un escalofrío que recorría su espina dorsal. Estimada doctora Velázquez, en nombre de la Universidad Nacional de Turkmenistán, me complace extenderle una invitación formal para unirse a nuestra investigación sobre el fenómeno geológico conocido como la Puerta del Infierno, Darvaza Gas Crater. Sus publicaciones sobre anomalías geotérmicas en zonas volcánicas han llamado nuestra atención, y creemos que su experiencia sería invaluable para nuestro proyecto. Como debe saber, esta cratera ha estado ardiendo continuamente desde 1971, desafiando todas las explicaciones científicas convencionales. Le ofrecemos recursos ilimitados y acceso completo al sitio para conducir su investigación. Atentamente, Profesor Gurbanguly Atay, director del Departamento de Estudios Geológicos. Ana se reclinó en su silla, permitiendo que sus ojos vagaran por las fotografías enmarcadas en las paredes de su oficina, expediciones a volcanes activos, formaciones geológicas únicas, cada imagen un recordatorio de por qué había elegido esta carrera. Pero esto era diferente. La Puerta del Infierno no era un fenómeno natural común. ¿Sigues aquí? La voz de Roberto Mendoza, su colega y amigo desde los días de universidad, la sacó de sus pensamientos. El hombre de mediana edad se apoyaba contra el marco de la puerta, su bata de laboratorio ligeramente manchada con tierra de las muestras que había estado analizando. Son casi las 8 de la noche, Ana. Roberto. Ana giró su monitor para que pudiera ver el correo. Mira esto. Se acercó, ajustándose las gafas mientras leía. Sus cejas se elevaron gradualmente hasta casi alcanzar la línea de su cabello entrecano. ¿Turkmenistán? La cratera de Darvaza. Sacudió la cabeza con preocupación. Ana, ese lugar es prácticamente una dictadura. ¿Y esa cratera? Hay algo que no cuadra en todo esto. Ana se levantó, caminando hacia la ventana que daba al campus universitario. El sol poniente bañaba los edificios en tonos dorados, reminiscentes de las arenas del desierto de Karakum. ¿Sabes que los locales la llaman la Puerta del Infierno? Un agujero en medio del desierto que ha estado ardiendo por más de 50 años. Los soviéticos dijeron que fue un accidente durante una exploración de gas natural, pero... Se giró hacia Roberto, sus ojos brillando con esa intensidad que él conocía tan bien. ¿Por qué sigue ardiendo? ¿De dónde viene el combustible? Ningún depósito de gas natural debería durar tanto tiempo. Roberto se acercó, colocando una mano paternal sobre su hombro. Ana, te conozco desde que eras estudiante. Sé que cuando algo te intriga, no hay poder humano que te detenga. Pero este lugar no es como nuestras expediciones a la Sierra Madre. Es un país cerrado, con un gobierno autoritario. Y esa cratera, hay reportes extraños, cosas que la gente dice ver en las llamas. Ana sonrió, recordando todas las veces que Roberto había intentado disuadirla de expediciones peligrosas, y todas las veces que ella había regresado con descubrimientos importantes. ¿Ahora me vas a decir que crees en supersticiones? No, pero creo en la prudencia. ¿Por qué tú? Hay geólogos más cercanos, expertos en Asia Central. ¿Por qué contactar a una investigadora mexicana? Ana volvió a su computadora, abriendo una carpeta de archivos. He estado investigando la cratera por meses, Roberto. He publicado 3 artículos teorizando sobre sus posibles mecanismos geológicos. Nadie más ha propuesto una explicación que... Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Qué? Que considere la posibilidad de que no sea solo un depósito de gas natural. Las lecturas térmicas por satélite muestran patrones inconsistentes. La temperatura fluctúa de formas que no tienen sentido. Y los temblores en el área. Roberto suspiró profundamente, dejándose caer en una silla cercana. Ya has tomado una decisión, ¿verdad? Ana asintió, su mano volviendo inconscientemente al pendiente de obsidiana. Necesito saber, Roberto. Necesito entender qué está pasando allí. Y si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que sea algo más que un simple accidente soviético. Al menos prométeme que serás cuidadosa. Y que mantendrás comunicación regular. Lo prometo. Ana volvió a mirar el correo, notando por primera vez los otros nombres en copia. Elena Petrova del Instituto de Geología de Moscú, y Ahmad Nazarov, un nombre local que no reconocía. Además, no estaré sola.
Hay todo un equipo internacional involucrado. El sol había desaparecido completamente, dejando el laboratorio en penumbras atravesadas solo por la luz de la pantalla. Ana comenzó a teclear su respuesta, mientras Roberto la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Ninguno de los dos podía imaginar que aquella simple respuesta a un correo electrónico desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo sus vidas, sino la comprensión misma de lo que yacía bajo las arenas del desierto de Karakum. Estimado profesor Ataybe, escribió Ana, sus dedos moviéndose con decisión sobre el teclado, me complace aceptar su invitación. En algún lugar del desierto de Karakum, las llamas de la puerta del infierno danzaban contra el cielo nocturno, sus secretos esperando ser descubiertos. El Boeing 777 descendió entre las nubes, revelando una ciudad que parecía una visión de otro mundo. Asgabat, la capital de Turkmenistán, resplandecía bajo el sol abrasador como una joya blanca en medio del desierto. Ana presionó su rostro contra la ventanilla, maravillada por el espectáculo de edificios de mármol blanco y cúpulas doradas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Bienvenidos a Asgabat. Temperatura actual 42 grados centígrados, anunció la voz del piloto en inglés, ruso y turcomano. Ana sintió una punzada de ansiedad mientras el avión tocaba tierra. Durante el vuelo de conexión desde Estambul, había repasado una y otra vez los documentos sobre la cratera, pero nada la había preparado para la sensación de irrealidad que la envolvía. Este no era un viaje de investigación común, lo sentía en sus huesos. El Aeropuerto Internacional de Asgabat era una estructura futurista de mármol blanco y cristal, tan inmaculada que parecía recién construida. Las paredes brillaban con patrones geométricos tradicionales turcomanos realizados en oro, y enormes pantallas LED mostraban cascadas y paisajes naturales. El contraste con el desierto que se extendía más allá de las ventanas era sobrecogedor. Mientras esperaba su equipaje, Ana observaba a los otros pasajeros, empresarios rusos, trabajadores petroleros, algunos turistas aventureros. Se sentía como una extraña, con su maleta llena de equipos científicos y su mente rebosante de preguntas sin respuesta. Doctora Velázquez. Ana se giró al escuchar su nombre. Frente a ella estaba un hombre alto y delgado, quizás en sus 30 años, con rasgos marcadamente turcomanos y ojos que parecían cargar el peso de antiguos secretos. Vestía un traje occidental impecable, pero algo en su postura sugería incomodidad con el atuendo. Soy Ahmad Nazarov, su enlace local y asistente de investigación. Su español era sorprendentemente fluido, aunque con un acento peculiar. Es un honor tenerla aquí. Ana estrechó su mano, notando un ligero temblor en el gesto. El honor es mío, señor Nazarov. Su nombre estaba en el correo del profesor Ataybe. Por favor, llámeme Ahmad. Sus ojos escaneaban constantemente el área circundante mientras hablaba. Tuvo un buen vuelo. Largo, pero sin problemas. Ana señaló su equipaje en la cinta transportadora. ¿El profesor Ataybe nos acompañará al hotel? Una sombra imperceptible cruzó el rostro de Ahmad. El profesor está indispuesto. Pero no se preocupe, todo está arreglado. Mientras caminaban hacia la salida, Ana notó que Ahmad parecía cada vez más nervioso. Sus ojos saltaban del espejo retrovisor a las cámaras de seguridad, y sus manos se movían inquietas sobre su maletín. El calor los golpeó como una pared invisible al salir del aire acondicionado del aeropuerto. Un Mercedes negro los esperaba en la zona de recogida, su carrocería brillando bajo el sol implacable. La ciudad es diferente a lo que esperaba, comentó Ana mientras Ahmad guardaba su equipaje en el maletero. Asgabat significa ciudad del amor en turcomano antiguo, respondió Ahmad, una pequeña sonrisa suavizando sus facciones tensas. Aunque algunos bromean diciendo que ahora es la ciudad del mármol, punto. Durante el trayecto hacia el hotel, Ana observaba fascinada el desfile de edificios monumentales y fuentes ornamentadas. Las calles, sorprendentemente vacías para una capital, estaban impecablemente limpias. Policías en uniformes blancos dirigían un tráfico casi inexistente en intersecciones adornadas con oro. La cratera. Comenzó Ahmad, su voz apenas un susurro, tiene una historia que no aparece en los libros oficiales. Sus ojos encontraron los de Ana en el espejo retrovisor. Mi abuelo solía contar historias sobre lo que realmente hay allí abajo. Ana se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué tipo de historias? Pero antes de que Ahmad pudiera responder, el coche se detuvo frente al Hotel YYLDGZ, otra estructura futurista de cristal y mármol que se elevaba hacia el cielo como una nave espacial. Continuaremos esta conversación más tarde, murmuró Ahmad, saliendo rápidamente para abrir su puerta. En el vestíbulo del hotel, una mujer pelirroja de altura imponente se acercó con paso decidido. Vestía un traje sastre gris que gritaba Moscú en cada costura, y su postura emanaba autoridad. Doctora Velázquez.
Su voz tenía un timbre metálico que contrastaba con su sonrisa profesional. Elena Petrova, Instituto de Geología de Moscú. Qué placer conocerla al fin. Ana estrechó su mano, notando la firmeza excesiva del apretón. Los ojos de Elena, de un azul glacial, la estudiaban con una intensidad inquietante. He leído sus artículos sobre la cratera, continuó Elena. Fascinantes teorías, aunque algo heterodoxas para los estándares académicos tradicionales. Había algo en su tono que puso a Ana en guardia instantáneamente. Antes de que pudiera responder, Elena continuó: espero que podamos colaborar estrechamente en esta investigación. Los rusos tenemos una larga historia con este sitio, después de todo. Ahmad, que había permanecido en silencio durante el intercambio, carraspeó suavemente. Doctora Velázquez debe estar cansada del viaje. Quizás podríamos continuar las presentaciones durante la cena. Por supuesto, asintió Elena, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. Tenemos mucho tiempo para discutir teorías y otras cosas. Mientras seguía a Ahmad hacia los ascensores, Ana sintió el peso de la mirada de Elena en su espalda. El aire acondicionado del hotel zumbaba suavemente, pero un escalofrío recorrió su espina dorsal. En su habitación, ubicada en el piso 24, Ana deshizo su equipaje mecánicamente, su mente procesando los eventos del día. A través de los ventanales, el sol comenzaba su descenso sobre Asgabat, tiñendo el cielo de tonos rojizos que le recordaban inquietantemente a las llamas de la cratera que había visto en tantas fotografías. El pendiente de obsidiana de su abuela parecía más pesado que nunca contra su pecho. ¿En qué me he metido?, susurró para sí misma, mientras las sombras del atardecer transformaban la ciudad de mármol en un espejismo dorado y sangriento. En algún lugar del desierto, más allá de los límites de la ciudad, la puerta del infierno continuaba ardiendo, esperando, como había hecho durante más de 50 años. Y Ana no podía sacudirse la sensación de que, de alguna manera, también la estaba esperando a ella. El desierto de Karakum se extendía ante ellos como un océano infinito de arena dorada. Ana observaba desde la ventanilla del todoterreno mientras avanzaban por la única carretera que se atrevía a atravesar esta vastedad. En el horizonte, una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo como un faro siniestro, marcando la ubicación de la cratera. 45 grados centígrados, murmuró Elena desde el asiento delantero, consultando los instrumentos. Y apenas son las 9 de la mañana. El convoy consistía en 3 vehículos. El primero llevaba equipos y suministros, el segundo transportaba a Ana, Elena y Ahmad, y el tercero estaba ocupado por el equipo técnico ruso. Una semana había pasado desde su llegada a Turkmenistán, y cada día el misterio de la cratera parecía más profundo. Mi abuelo decía que el desierto guarda secretos más antiguos que las propias arenas, comentó Ahmad, sus manos firmes en el volante mientras esquivaba una duna particularmente traicionera. Las tribus locales evitaban esta zona incluso antes de que la cratera existiera. Ana ajustó sus gafas de sol, estudiando el terreno. Su entrenamiento geológico le decía que algo no cuadraba en la formación del terreno circundante. Las dunas seguían patrones inusuales, como si algo bajo la superficie hubiera alterado su disposición natural. Los patrones térmicos son fascinantes, intervino Elena, hojeando datos en su tablet. Las fluctuaciones de temperatura no siguen ningún patrón conocido. Es como si el fuego tuviera vida propia. El campamento base apareció en el horizonte, una colección de tiendas climatizadas y contenedores convertidos en laboratorios móviles. A 1 kilómetro de distancia, las llamas de la cratera danzaban contra el cielo azul, distorsionando el aire con su calor infernal. Durante los siguientes días, Ana se sumergió en su investigación. Los instrumentos registraban datos desconcertantes, variaciones sísmicas que desafiaban las leyes conocidas de la geología, lecturas de temperatura que fluctuaban sin razón aparente, y algo más inquietante, señales electromagnéticas que no deberían existir en una simple fuga de gas natural. Una noche, mientras revisaba los datos en su tienda laboratorio, Ana notó algo extraño en las lecturas. Cada 12 horas exactamente, todos los instrumentos mostraban una perturbación sincronizada, como si algo pulsara bajo la tierra. Es como un latido, murmuró para sí misma, dibujando el patrón en su cuaderno. El pendiente de obsidiana parecía vibrar contra su pecho, algo que había estado sucediendo con frecuencia desde que se acercaron a la cratera. Un ruido en la entrada de la tienda la sobresaltó. Ahmad estaba allí, su silueta recortada contra la luz de las llamas eternas que iluminaban el campamento día y noche. Necesito mostrarle algo, susurró, mirando nerviosamente sobre su hombro. Pero no aquí. No es seguro. Ana lo siguió hasta su tienda personal, notando cómo las sombras parecían moverse de forma antinatural en la periferia de su visión. Dentro, Ahmad cerró cuidadosamente la entrada y sacó un tubo de cuero desgastado de su equipaje.
Encontré esto entre los papeles de mi abuelo después de su muerte, explicó mientras desenrollaba un antiguo mapa sobre su mesa de trabajo. Él era un guardián de historias, lo que ustedes llamarían un historiador oral de las tribus del desierto. El mapa estaba dibujado en algún tipo de pergamino amarillento, con símbolos extraños que formaban patrones concéntricos alrededor de la ubicación exacta donde ahora se encontraba la cratera. La tinta parecía brillar tenuemente en la penumbra de la tienda. ¿Qué significan estos símbolos?, preguntó Ana, tocando suavemente uno de los patrones. El contacto le provocó un hormigueo en los dedos. Son advertencias, respondió Ahmad, su voz apenas un susurro. Mi abuelo los tradujo parcialmente antes de morir. Hablan de un sello, un portal que nunca debió ser perturbado. La cratera no fue un accidente geológico, doctora Velázquez. Los soviéticos no encontraron un depósito de gas natural, encontraron algo más antiguo, algo que debería haber permanecido sellado. Ana estudió los símbolos con más atención. Algunos le resultaban vagamente familiares, como si los hubiera visto antes en algún lugar. ¿Está diciendo que hay algo debajo de la cratera? Algo más que gas natural. El fuego no es el peligro, continuó Ahmad, sus ojos reflejando el brillo lejano de las llamas. Es el guardián. Y según las traducciones de mi abuelo, el sello se está debilitando. Como para confirmar sus palabras, el suelo tembló violentamente bajo sus pies. Los instrumentos en el laboratorio principal comenzaron a emitir alarmas, y un rugido profundo, como nada que Ana hubiera escuchado antes, emergió de la cratera. Corrieron fuera de la tienda. El cielo nocturno había adquirido un tinte rojizo antinatural, y las llamas de la cratera se elevaban más alto que nunca, formando patrones imposibles contra las estrellas. Todos los sensores están enloqueciendo, gritó uno de los técnicos rusos desde el laboratorio móvil. Elena emergió de su tienda, su rostro normalmente impasible mostrando signos de preocupación. ¿Qué está pasando? Ana miró el mapa que Ahmad aún sostenía, luego a la cratera rugiente, y finalmente a su pendiente de obsidiana, que vibraba con una intensidad casi dolorosa. Una idea terrible comenzaba a formarse en su mente. No es un depósito de gas, murmuró, más para sí misma que para los demás. Nunca lo fue. Otro temblor sacudió el campamento, más fuerte que el anterior. En la cratera, las llamas comenzaron a moverse de formas que desafiaban las leyes de la física, y por un momento, Ana creyó ver figuras retorciéndose en el fuego. El viento del desierto se levantó de repente, trayendo consigo un aroma a azufre y algo más antiguo, algo que olía a secretos enterrados y verdades olvidadas. La noche apenas comenzaba, y Ana tenía el terrible presentimiento de que los verdaderos horrores aún estaban por venir. El amanecer encontró el campamento en un estado de agitación controlada. Los eventos de la noche anterior habían dejado a todos conmocionados, pero el rigor científico prevaleció sobre el miedo. Ana no había dormido, dedicando las horas de oscuridad a analizar los datos recopilados durante el episodio sísmico. Las pantallas de su laboratorio móvil mostraban gráficos y lecturas que desafiaban toda lógica. La temperatura de la cratera había alcanzado picos imposibles durante los temblores, superando incluso las capacidades de medición de sus instrumentos más avanzados. Pero era el patrón lo que más la inquietaba. Las fluctuaciones formaban secuencias que parecían casi intencionales. Como un código, murmuró para sí misma, sus ojos ardiendo por la falta de sueño. El pendiente de obsidiana continuaba vibrando suavemente contra su pecho, un recordatorio constante de que algo fundamental había cambiado en su comprensión del mundo. Un golpe en la puerta del contenedor laboratorio la sobresaltó. Elena Petrova entró sin esperar respuesta, su habitual compostura profesional ligeramente alterada. Mechones de cabello rojo escapaban de su siempre perfecto moño, y sus ojos mostraban la misma falta de sueño que los de Ana. «Tenemos que hablar», declaró Elena, cerrando la puerta tras ella. «Sobre lo que realmente está sucediendo aquí». Ana se reclinó en su silla, estudiando a la científica rusa con nueva atención. ¿Te refieres a las lecturas anómalas? ¿O a por qué el equipo ruso tiene equipamiento que parece más militar que científico? Una sonrisa tensa cruzó el rostro de Elena. «Eres más observadora de lo que pensaba, doctora Velázquez». Se acercó a las pantallas, estudiando los datos. «¿Sabes? Los soviéticos no fueron los primeros en encontrar algo extraño en este lugar. Hay registros que se remontan a siglos atrás, historias de caravanas que desaparecían, de sonidos imposibles emergiendo de la arena. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque después de lo de anoche, mantener el secreto es más peligroso que revelarlo». Elena sacó una tablet de su maletín y la conectó al sistema. «Tengo que ser honesta contigo, Ana. No estoy aquí solo por la investigación. El gobierno ruso tiene intereses especiales en este lugar». Imágenes clasificadas comenzaron a aparecer en las pantallas,
documentos soviéticos antiguos, lecturas sísmicas que se remontaban a décadas antes de la formación de la cratera, fotografías de artefactos extraños encontrados en la zona. ¿Qué tipo de intereses?, preguntó Ana, aunque ya comenzaba a sospechar la respuesta. Energéticos. Militares. Elena manipuló las imágenes, mostrando más datos. La forma en que el fuego nunca se extingue, el patrón de las emisiones energéticas, podría ser la clave para una nueva forma de energía. O algo más. Algo que podría cambiar el equilibrio de poder global. Ana procesó la información en silencio, conectando puntos que había estado evitando conscientemente. Las perforaciones alrededor de la cratera no son para investigación, ¿verdad? Son para contención y extracción. O al menos ese era el plan inicial. Elena se pasó una mano por el rostro, un gesto de fatiga y preocupación. Pero algo ha cambiado. Las lecturas de los últimos días, especialmente después de anoche, esto se está saliendo de control. Como para enfatizar sus palabras, los instrumentos comenzaron a emitir alertas nuevamente. Ana se giró hacia las pantallas principales, donde los gráficos mostraban patrones cada vez más erráticos. Los sensores sísmicos están detectando algo, murmuró, sus dedos volando sobre el teclado. Una estructura, bajo la cratera. Elena se inclinó sobre su hombro, su rostro palideciendo visiblemente. Eso es imposible. Las perforaciones de prueba no mostraron nada más que roca sólida. Pues tus perforaciones se equivocaron. Ana manipuló las imágenes tridimensionales que se formaban en la pantalla. Hay algo ahí abajo, algo grande. Y por las lecturas, diría que está moviéndose. Ahmad irrumpió en el laboratorio, su rostro más pálido que de costumbre. Los sensores. Se detuvo al ver a Elena, pero Ana asintió, indicándole que continuara. Tienen que ver esto. Los tres se apresuraron hacia el laboratorio principal, donde las pantallas mostraban una imagen que desafiaba toda comprensión. Bajo la cratera, a una profundidad de varios cientos de metros, una estructura colosal emitía señales que ningún instrumento conocido podía interpretar completamente. Mi abuelo tenía razón, susurró Ahmad, su voz temblando ligeramente. Las leyendas hablan de un portal sellado por antiguos chamanes. El fuego no es un accidente, es un guardián. Elena sacó rápidamente su teléfono satelital. Necesito informar esto. Esto cambia todo el operativo. ¿Operativo? Ana la confrontó, su voz endureciéndose. ¿Qué está pasando realmente aquí, Elena? Antes de que la rusa pudiera responder, una nueva serie de temblores sacudió el campamento, más fuertes que cualquiera anterior. Las alarmas de todos los instrumentos comenzaron a sonar al unísono, y un sonido profundo, como el gemido de una bestia antigua, emergió de las profundidades de la tierra. A través de las ventanas del laboratorio, pudieron ver cómo las llamas de la cratera comenzaban a cambiar de color, pasando del naranja habitual a un azul sobrenatural. El aire mismo parecía vibrar con una energía antigua y terrible. Ana miró a Elena y Ahmad, comprendiendo que estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiar la comprensión humana de la realidad misma. O tal vez, pensó mientras su pendiente de obsidiana vibraba con una intensidad casi dolorosa, al borde de algo mucho más peligroso. El rugido subterráneo aumentó, y las paredes del laboratorio comenzaron a temblar. Lo que fuera que estuviera despertando bajo el desierto de Karakum, ya no podría ser ignorado por mucho más tiempo. Last edited a 1 hora. La madrugada en el desierto de Karakum trajo consigo un silencio antinatural. Las llamas de la cratera, que normalmente rugían como una bestia incansable, ahora danzaban casi silenciosamente, su color azul sobrenatural iluminando las dunas con una luz espectral. Ana, Elena y Ahmad permanecían frente a las pantallas de monitoreo en el laboratorio principal, sus rostros bañados por el resplandor de docenas de displays que mostraban datos cada vez más inquietantes. Ninguno se había atrevido a dormir después de los eventos de la noche anterior. Es imposible, murmuró Ana, ajustando sus gafas mientras estudiaba la representación tridimensional que flotaba ante ellos. La estructura bajo la cratera tiene patrones geométricos perfectos. Esto no puede ser natural. Elena tecleaba frenéticamente en su terminal, comparando datos. Los patrones coinciden con algunos de los símbolos en el mapa de tu abuelo, Ahmad. ¿Cómo es posible que las tribus antiguas conocieran esto? Ahmad extendió el antiguo pergamino sobre una mesa cercana, sus manos temblando ligeramente. Mi abuelo pasó décadas traduciendo estos textos. Hablan de un tiempo antes de la historia, cuando seres de otro lugar caminaban por estas tierras. Esto es ridículo, protestó Elena, aunque su voz carecía de convicción. Somos científicos, no podemos basar nuestras conclusiones en leyendas tribales y cuentos de ancianos. Ana se levantó de su estación, acercándose al mapa.
Su pendiente de obsidiana vibraba con una intensidad que ya no podía ignorar. ¿Y si las leyendas fueran más que historias? Elena, tus propios datos muestran que hay algo ahí abajo, algo que desafía toda explicación científica convencional. Las pantallas principales mostraban un patrón de energía que pulsaba como un corazón gigantesco, emanando desde las profundidades bajo la cratera. Los instrumentos captaban frecuencias que ni siquiera deberían existir en el espectro conocido. Los soviéticos lo sabían, continuó Elena, su fachada profesional comenzando a resquebrajarse. Por eso mantuvieron todo en secreto. No fue un accidente durante la exploración de gas. Encontraron algo durante las perforaciones iniciales, algo que los asustó tanto que prefirieron crear una historia falsa sobre un accidente geológico. Ahmad señaló una serie de símbolos en el mapa. Esta parte habla de un sello, una puerta entre mundos que nunca debió ser perturbada. El fuego no es el peligro real, es una advertencia, un guardián puesto allí por los antiguos para mantener algo contenido. Ana estudiaba las lecturas con creciente preocupación. Los patrones de energía están cambiando. Es como si algo estuviera despertando. Las perforaciones rusas, murmuró Elena, el color abandonando su rostro. Hemos estado intentando alcanzar la fuente de energía durante meses, pensando que podríamos controlarla, utilizarla. Pero en realidad, han estado debilitando el sello, completó Ahmad, su voz apenas un susurro. Un nuevo temblor sacudió el laboratorio, más sutil que los anteriores pero de alguna manera más inquietante. Las pantallas mostraron una cascada de nuevos datos que hizo que todos los instrumentos emitieran alarmas simultáneas. Miren esto. Ana señaló una de las pantallas principales. ¿La estructura está reconfigurándose? Los patrones geométricos están cambiando, como si fuera una máquina antigua volviendo a la vida. Elena sacó rápidamente su teléfono satelital. Necesito contactar con Moscú. Tienen que detener las perforaciones inmediatamente. Es demasiado tarde, interrumpió Ahmad, señalando hacia la ventana. Afuera, el cielo del amanecer había adquirido un tinte verdoso antinatural. Las llamas de la cratera, ahora de un azul profundo, comenzaron a formar patrones que desafiaban la física conocida, moviéndose en espirales imposibles que dolían a la vista. Ana sintió que su pendiente de obsidiana se calentaba hasta casi quemar su piel. Los antiguos símbolos en el mapa parecían vibrar, como si cobraran vida propia bajo la luz sobrenatural que entraba por las ventanas. Los sensores sísmicos están detectando algo más, murmuró Elena, su voz temblando. Una cavidad enorme bajo la estructura principal. Y está expandiéndose. En las pantallas, pudieron ver cómo la tierra alrededor de la cratera comenzaba a deformarse sutilmente, como si algo colosal se estuviera moviendo en las profundidades. Los patrones de energía se intensificaron, formando secuencias que Ana reconoció con horror. No son aleatorios, susurró. Son un lenguaje. Todo este tiempo, las fluctuaciones de energía han sido un lenguaje. Ahmad tradujo frenéticamente los símbolos del mapa. Hay una advertencia aquí, sobre un ciclo, un despertar que ocurre cuando las estrellas se alinean de cierta manera. ¿Cuándo?, preguntó Elena, aunque el terror en su voz sugería que ya conocía la respuesta. Según estos cálculos. Ahmad tragó saliva. Ahora. El ciclo se completa ahora. Un sonido profundo, más sentido que escuchado, emergió de las profundidades de la tierra. El pendiente de obsidiana de Ana brilló con una luz interior, y los antiguos símbolos en el mapa comenzaron a emitir un resplandor tenue pero innegable. En las pantallas, la estructura subterránea pulsaba con una energía que hacía que todos los instrumentos se volvieran locos. Y en medio del caos de alarmas y lecturas imposibles, Ana comprendió con terrible claridad que estaban a punto de presenciar el despertar de algo que la humanidad había olvidado hace milenios. El precio de la verdad, pensó mientras observaba las llamas azules danzar contra el cielo verdoso, podría ser más alto de lo que ninguno de ellos estaba preparado para pagar. Los 3 días siguientes transformaron el campamento en un hervidero de actividad frenética. Los temblores se habían intensificado, cada uno más fuerte que el anterior, como contracciones de un parto cósmico. El cielo permaneció teñido de aquel inquietante tono verdoso, y las llamas azules de la cratera danzaban cada vez más alto, formando patrones que hacían que los observadores más sensibles desarrollaran migrañas con solo mirarlas. Ana apenas había dormido, dividiendo su tiempo entre analizar datos y estudiar el antiguo mapa de Ahmad. Su mente científica luchaba por reconciliar lo que sus instrumentos registraban con lo que era teóricamente posible según las leyes conocidas de la física. Los niveles de radiación están aumentando, informó uno de los técnicos rusos, su voz temblorosa. Pero no es ningún tipo de radiación que hayamos visto antes. Es como si el espacio-tiempo mismo estuviera doblándose. Elena finalmente confesó la verdad completa.
equipos rusos habían estado realizando perforaciones secretas alrededor de la cratera durante meses, utilizando tecnología experimental diseñada para extraer y contener lo que creían que era una nueva forma de energía. Comenzó como una operación de rutina, explicó Elena, su compostura habitual completamente desvanecida. Detectamos emisiones energéticas únicas y pensamos que podríamos controlarlas, utilizarlas. Nadie esperaba encontrar una estructura antigua. Nadie imaginó que las leyendas locales pudieran ser ciertas. Ana estudiaba los últimos datos sísmicos, su pendiente de obsidiana vibrando con una intensidad que ahora era casi constante. Las perforaciones han acelerado algo que ya estaba en movimiento. Miren estos patrones. Señaló una serie de gráficos que mostraban pulsaciones rítmicas emanando desde las profundidades. Es como si algo estuviera respirando. Ahmad trabajaba incansablemente en traducir más secciones del mapa y los textos antiguos que lo acompañaban. Hay más aquí. Menciona un ciclo de despertar que ocurre cuando ciertas estrellas se alinean. El fuego era parte de un ritual de contención, diseñado para mantener dormido a algo que existe entre dimensiones. Entre dimensiones. Elena se acercó al mapa, estudiando los símbolos con nuevos ojos. Eso explicaría las lecturas imposibles, las fluctuaciones en el espacio-tiempo. Un nuevo temblor, más fuerte que cualquier anterior, sacudió el campamento. Los instrumentos comenzaron a emitir alarmas en cascada, y el rugido que emergió de la cratera hizo que todos se cubrieran los oídos. «Las perforaciones», gritó uno de los técnicos. «Se están colapsando». A través de las ventanas del laboratorio, pudieron ver cómo los equipos de perforación rusos, máquinas masivas de última generación, empezaban a hundirse en la arena. El suelo alrededor de la cratera se ondulaba como si fuera líquido. «Tenemos que evacuar», ordenó Elena, activando protocolos de emergencia. «Ahora». Pero Ana no se movió de sus monitores. «Esperen. Estos patrones de energía son exactamente como los símbolos del mapa». Ahmad se apresuró a su lado, sus ojos moviéndose entre las lecturas y el antiguo pergamino. «Los antiguos no estaban tratando de sellar un portal», susurró con horror. «Estaban intentando contener algo que ya había cruzado, algo que no pudo ser devuelto a su propia dimensión». El suelo tembló con violencia renovada. A través de las ventanas, las llamas azules de la cratera se elevaron más alto que nunca, formando una columna de fuego sobrenatural que pareció tocar el cielo verdoso. «Los rituales antiguos», continuó Ahmad, traduciendo frenéticamente, «no solo mantenían la entidad dormida, también la debilitaban gradualmente. Se suponía que tomaría siglos, pero las perforaciones han acelerado el proceso», completó Ana, comprendiendo finalmente. «Pero en la dirección equivocada. En lugar de debilitarse, se está fortaleciendo», terminó Elena, su voz apenas un susurro. Un sonido como el crujido de la realidad misma desgarrándose llenó el aire. Las pantallas de los monitores comenzaron a mostrar lecturas imposibles, y varios equipos simplemente se apagaron o explotaron en una lluvia de chispas. En el centro de la cratera, las llamas azules comenzaron a girar como un tornado invertido, y por un momento, todos los presentes juraron ver formas moviéndose dentro del fuego, formas que desafiaban la geometría euclidiana y la sanidad misma. El pendiente de obsidiana de Ana brilló con una intensidad cegadora, y los símbolos en el mapa antiguo comenzaron a emitir una luz propia, pulsando al mismo ritmo que las lecturas sísmicas. «Esto no es un despertar», murmuró Ana, mientras observaba los datos con horror creciente. «Es una metamorfosis». Un último temblor, más poderoso que todos los anteriores combinados, sacudió el campamento. El sonido que emergió de la cratera ya no era un rugido, sino algo más antiguo y terrible, el grito de triunfo de algo que había estado esperando este momento durante milenios. El precio de la curiosidad humana, de la arrogancia científica y la ambición militar, estaba a punto de ser cobrado. Y mientras las llamas azules danzaban contra el cielo verdoso, Ana comprendió que estaban presenciando no solo el fin de un secreto milenario, sino posiblemente el principio del fin de mucho más. «Que Dios nos ayude», susurró Elena, mientras las alarmas continuaban sonando y el cielo se oscurecía con algo más que nubes. La puerta del infierno estaba a punto de revelar su verdadero propósito, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. El caos se había desatado en el campamento. Las alarmas de evacuación aullaban en la noche verdosa, mientras el equipo ruso trabajaba frenéticamente para asegurar datos y equipos críticos. El tornado de llamas azules que se elevaba desde la cratera había alcanzado una altura imposible, y las formas que se retorcían dentro del desafiaban toda comprensión humana. «Tienen 5 minutos para tomar lo esencial», gritaba Elena a través del sistema de comunicación. «Los helicópteros de evacuación están en camino». Pero Ana no se movía de su posición frente a los monitores principales.
Sus ojos oscuros reflejaban las lecturas imposibles que seguían llegando, mientras su mente científica luchaba por procesar lo que estaba presenciando. No podemos irnos, declaró finalmente, su voz firme a pesar del caos circundante. Si lo que dice el mapa es cierto, si esto es realmente un portal interdimensional despertando, evacuar solo retrasará lo inevitable. Ahmad, que había estado traduciendo frenéticamente los últimos símbolos del mapa, levantó la vista con una mezcla de terror y comprensión. El ritual en el mapa, hay una razón por la que está documentado aquí. No es solo una advertencia, es una guía. Elena se detuvo en medio de su evacuación. ¿De qué están hablando? Los antiguos chamanes, continuó Ahmad, extendiendo el mapa sobre una mesa cercana, no solo sellaron el portal. Crearon un método para reforzar el sello en caso de que comenzara a debilitarse. Pero requiere. Su voz se quebró ligeramente. Requiere estar en el borde mismo de la cratera. Es suicida, protestó Elena, mientras otro temblor sacudía el laboratorio. Las temperaturas allí afuera son imposibles, y la radiación interdimensional está en niveles letales. Ana tocó su pendiente de obsidiana, que ahora brillaba con una luz propia tan intensa que era visible a través de su ropa. Este pendiente, mi abuela dijo que había estado en su familia durante generaciones, que venía de una tierra lejana donde el fuego hablaba con los ancestros. Una comprensión repentina iluminó sus ojos. No era una historia. Era esto. De alguna manera, está conectado con todo esto. Un nuevo rugido emergió de la cratera, más potente que nunca, haciendo que los vidrios del laboratorio vibraran peligrosamente. En las pantallas, las lecturas mostraban que la estructura subterránea estaba expandiéndose, sus patrones geométricos imposibles extendiéndose como raíces en todas direcciones. Es la única forma, susurró Ana, levantándose de su estación. Su determinación era palpable. Tenemos que intentarlo. Ahmad asintió, recogiendo el mapa. Los necesitaremos a ambos. El ritual requiere 3 puntos de anclaje, como un triángulo de contención. Elena miró hacia la cratera, donde las llamas azules continuaban su danza sobrenatural. Después de un momento de duda, asintió. Los equipos rusos tienen trajes de protección experimental en el contenedor 7. No son perfectos, pero nos darán algunos minutos. Los siguientes momentos fueron un borrón de actividad frenética. Mientras el resto del campamento evacuaba, los 3 se prepararon para lo que podría ser una misión suicida. Los trajes de protección, diseñados para soportar condiciones extremas, brillaban con un tono plateado bajo la luz antinatural. El ritual debe realizarse en puntos específicos alrededor de la cratera, explicó Ahmad mientras se dirigían hacia el borde del infierno. Los símbolos actuarán como anclas, canalizando la energía del portal de vuelta sobre sí mismo. Cada paso hacia la cratera era una batalla contra fuerzas que no deberían existir en nuestro universo. El aire mismo parecía distorsionarse, y la gravedad fluctuaba de maneras sutiles pero desorientadoras. El pendiente de obsidiana de Ana pulsaba como un segundo corazón, su luz intensificándose a medida que se acercaban. A 50 metros del borde, el calor era casi insoportable, incluso con los trajes. Las llamas azules se elevaban hacia el cielo verdoso como una torre de pesadilla, y las formas que se movían dentro de ellas parecían observarlos con una inteligencia antigua y malévola. «Aquí», gritó Ahmad sobre el rugido del fuego, señalando marcas en el suelo que coincidían con el mapa. «Debemos formar el triángulo». Se posicionaron en los puntos indicados, formando un triángulo perfecto alrededor de la cratera. El pendiente de Ana brillaba ahora como una estrella en miniatura, y los símbolos del mapa comenzaron a emitir una luz similar. Ahmad comenzó a recitar los antiguos versos del ritual, su voz mezclándose con el rugido sobrenatural de las llamas. Elena sostenía el mapa desplegado, sus manos temblando mientras la energía comenzaba a fluir entre ellos. Ana sintió que su pendiente se calentaba hasta casi quemar su piel. La energía del portal era palpable ahora, una fuerza antigua que amenazaba con destruir la fina barrera entre dimensiones. Las formas dentro de las llamas se volvieron más definidas, revelando geometrías que hacían llorar sangre a quienes las contemplaban demasiado tiempo. «No es suficiente», gritó Elena sobre el caos. «La energía es demasiado fuerte». Ana miró su pendiente, comprendiendo finalmente su verdadero propósito. Con un movimiento decidido, lo arrancó de su cuello y lo sostuvo en alto. La piedra negra brilló con una intensidad cegadora, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. En ese instante de claridad perfecta, Ana vio la verdad. El pendiente no era solo una reliquia familiar, era una llave, un ancla creada por los antiguos chamanes para este preciso momento. Y ahora, mientras las dimensiones se doblaban y la realidad misma amenazaba con desgarrarse, comprendió que el precio de salvar el mundo podría ser más alto de lo que ninguno de ellos había imaginado.
Las llamas azules rugieron hacia el cielo verdoso, y el destino del mundo pendió de un hilo tan fino como la antigua cadena que sostenía la piedra de obsidiana brillante.